Buenos días, mi Daniela, compañeros. En esta ocasión vamos a hacer el tema de replicación del ADN del curso de Bioquímica y Toxicología. Siguiente, ellos son los integrantes de mi grupo y bueno, vamos a empezar. Bueno, les voy a explicar un poco sobre la introducción. Siguiente, por favor. Bueno, la replicación del ADN viene a ser el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN cuando una célula se divide. En primer lugar, debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando la explicación, les abarcaré un poco sobre el concepto de lo que es ADN. El ADN son moléculas del interior de las células que contienen información genética de todos los seres vivos y pues la transmiten de una generación a otra. El gen, por otra parte, es una partícula de material genético que pues, determina la aparición de los caracteres hereditarios de los seres vivos. Este determina nuestros rasgos, aspectos o características de cómo somos y pues lo que heredamos de nuestros padres, por ejemplo. A continuación, siguiente por favor. A continuación les hablaré de rutas de información genética. Estas vías son las que constituyen el principio fundamental de la genética molecular. Son tres procesos denominados A, replicación o copia del ADN paterno para formar moléculas de ADN hijas idénticas a su progenitor e idénticas entre sí. B, transcripción o copia de la información de una parte del ADN a moléculas de ARN. Y C, traducción o copia de la información genética del ARN a la secuencia aminoácida específica de una proteína. A continuación les paso con mi compañera. Bueno, voy a continuar hablando sobre las principales características de la replicación del ADN. Una de ellas es que la replicación es un proceso semiconservador, es decir, que como el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos, en el proceso de replicación del ADN, cada una de las moléculas hijas se sintetizan a partir de las moléculas madre, conservando únicamente una de las cadenas originales de la molécula inicial. La otra cadena se sintetiza utilizando como molde la cadena original conservada. Siguiente, se tiene que la replicación avanza en forma de horquilla. Las bases nitrogenadas del ADN se encuentran en el centro de la molécula, por lo que no son fácilmente accesibles para las enzimas que se encargan de la replicación. Por ello, como el primer paso en la replicación es separar puntualmente las dos cadenas que conforman la molécula del ADN, y para que conforme el proceso de replicación avanza, las cadenas se abren en forma de horquilla, facilitando la acción de las enzimas. Siguiente, PPT. La replicación es bidireccional. Comenzada en un punto de la molécula de ADN, el proceso se desarrolla hacia los dos extremos de la cadena. En cada lazo, los extremos u horquillas de replicación avanzan en el proceso de síntesis hasta completar la copia. La replicación es semidiscontinua, según Reiji Okazaki, quien fue el que encontró que en el procedimiento de copia de las dos cadenas de ADN parental, sostiene que hay una cadena nueva continua, también denominada conductora, en la que la síntesis está en la misma dirección de la horquilla de replicación, mientras que la otra cadena nueva es discontinua, también denominada cadena rezagada o retrasada, ya que su síntesis se daba en contra de la dirección de la horquilla mediante fragmentos. Estos son los fragmentos de Okazaki, los cuales son secuencias formadas por unos centenares o miles de nucleótidos dependiendo de la célula. Siguiente, por favor. Enzimas que participan en la replicación del ADN. Primero tenemos al ADN polimerasa, siguiente, que tiene la función de sintetizar nuevos nucleótidos a la cadena. Siguiente, el ADN polimerasa se va a ayudar uno de un cebador, el cual va a crear una cadena corta de ARN al inicio del proceso, para que luego el ADN polimerasa continúe con la función. Segundo, se necesita de un ADN molde en el cual el ADN polimerasa va a hacer el proceso de replicación siguiendo el principio de complementariedad. Siguiente. Entre otras enzimas tenemos la helicasa, el cual tiene la función de romper los puentes de hidrógeno de los nucleótidos y generando en su proceso ATP. La primasa tiene la función de cebador, el cual va a acompañar al ADN polimerasa en el proceso de replicación. Las topoisomerasas son encargadas de generar y eliminar enrollamientos que se puedan dar en el molde del ADN. Y por último, las ADN ligasas son las enzimas que van a unir, o mejor dicho, formar el enlace fosfodiéster entre nucleótidos y también tiene la función de reparar daños que se puedan producir en el ADN. Siguiente. Fases de la replicación.
Esto se dividido en tres fases. Fase de inicio. La replicación comienza en el origen de la teicación. En esta sección se encuentran las girasas, que se encargan de desestabilizar la estructura helicoidal de ADN, abriéndola y fijándola para que no se vuelva a enrollar. La helicasa actúa rompiendo los puentes de hidrógeno que mantienen unida la doble hélice. Por último, las proteínas de células procariotas y troposoimerasas impiden que el ADN se reneutralice. Siguiente, por favor. La fase de elongación. La fase de elongación consiste en dos operaciones distintas pero a la vez relacionadas. La síntesis de la hebra conductora y la síntesis de la hebra rezagada. La primera de estas comienza con la síntesis del cebador del ARN por la primasa en el origen de la replicación. Después la polimerasa adiciona desoxirribonucleótidos a este cebador una vez iniciada la síntesis de la hebra transcurrente de manera continua al mismo ritmo que el desenrollamiento del ADN. En esta síntesis, la hebra rezagada se realiza por partes. Primero por un cebador que es sintetizado por la primasa y como en la síntesis de la hebra conductora, el ADN y el ARN se juntan y se adicionan desoxirribonucleótidos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, en la fase de terminación existen dos principales estrategias de terminación, que es la RIO dependiente, que el ARN contiene un sitio de unión para una proteína llamada factor Rho, donde el factor Rho se une a esta secuencia y comienza a desplazarse por el transcrito hacia el ARN polimerasa, y cuando lo alcanza, la Rho se separa del transcrito del ARN del molde de ADN y libera la molécula de ARN. De esa forma termina la transcripción. La otra es la independiente. Esta depende de las secuencias específicas en la hebra del molde de ADN. Conforme la ARN polimerasa se acerca al final del gen que se está transcribiendo, el ARN transcrito se dobla sobre sí mismo y los nucleótidos G y C complementarios da como resultado una horquilla estable que causa que la polimerasa se detenga. Es un terminador a la horquilla le sigue un tramo de nucleótidos U. En el ARN se empareja con nucleótidos A en la plantilla de ADN. La región complementaria de UA del transcrito de ARN forma una débil interacción con la plantilla de ADN, juntado con la polimerasa detenida, produce insuficiente inestabilidad para dar a que la enzima caiga y se libere el nuevo transcrito de ARN. Siguiente PPT, por favor. Muchas gracias por su atención.